Recursos Mundiales WRI México, y a nombre de esta institución y de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, les doy la más cordial bienvenida. Para arrancar con la sesión, contaremos con unas palabras de nuestra directora ejecutiva Adriana Lobo y del senador Raúl Bolaños Cacho Cue, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. Posteriormente, en el primer bloque de esta sesión, se realizará la presentación general de las notas factuales, donde tendremos la participación de Andrés Flores Montalvo, director de Cambio Climático y Energía de WRI México, y de Fairuz Lufti, gerente de Economía Circular y Eficiencia Energética de WRI México. En el segundo bloque, y si por favor podemos dar paso a las siguientes láminas, contaremos con los comentarios de Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la secretaria Marisa Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable Céspedes CCE, y de Xóchitl Gálvez, senadora de la República Mexicana, a quienes agradecemos de antemano la revisión exhaustiva de este documento. Estamos muy curiosos de escuchar sus perspectivas de la administración local, desde el ámbito legislativo y por supuesto desde el sector privado. Muchas gracias por acompañarnos. Si le damos por favor a la siguiente lámina. Finalmente contaremos con un espacio de preguntas y respuestas para los medios de comunicación, a quienes también agradecemos enormemente su participación, pues avanzar hacia una mejor gestión de los recursos, de los residuos plásticos, también requiere una mayor información por parte de la sociedad civil. Y en ese sentido estamos seguros de que los medios son un excelente aliado para avanzar en este proceso. Les informo que pueden realizar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la plataforma Zoom, y aquí las podrán registrar, y por favor con su nombre y el medio por el cual están participando en este lanzamiento de las hojas factuales. Nuestra jefa de prensa, Mónica Lafón, estará recopilando y moderará las preguntas y moderará esta sesión. Si por motivos de tiempo no alcanzamos a abordar todas las preguntas, ella estará muy dispuesta a atenderlos para que estas sean solventadas en el transcurso del día. Sin más preámbulo, iniciamos con las palabras de bienvenida por parte de WRI México y del Senado. Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo al Senado y en particular a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con quienes estamos organizando este evento, y muy especialmente al presidente de la Comisión, el senador Raúl Bolaños Cacho, por acompañarnos el día de hoy. Agradezco también a nuestras queridas secretarias Marina, Marisa, a la senadora Xóchitl y a José Ramón, que nos acompañan el día de hoy como comentaristas, todos muy involucrados, muy comprometidos con el tema de defender el medio ambiente en México y de buscar mejor calidad de vida en un ambiente más sano para los mexicanos. La publicación que presentamos el día de hoy fue preparado, perdón, que tenía unas láminas, no sé si soy solo yo, pero no las veo. Pero vamos siguiendo. La publicación que presentamos fue preparada por el equipo de Cambio Climático y Energía de WRI México, Andrés, su equipo, y con el apoyo también de los expertos de nuestras oficinas globales. El tema de los plásticos es un tema que viene teniendo mucho interés, dadas las repercusiones que está teniendo en nuestro ambiente. Tuvimos también un equipo de expertos aquí en México, a los cuales agradecemos, especialmente a Pablo Alarcón, a Lourdes González Marín, a Ana Pasolini, a Salvador Acosta y a Arcelia. Agradecemos también a los revisores
internos y externos. Todas las publicaciones de WRI tienen un proceso bastante riguroso de revisiones para buscar que realmente se respeten los aspectos científicos y que los datos sean lo más robustos siempre es muy valioso para mejorar la publicación. Gracias también a los funcionarios y expertos que tan amablemente aceptaron participar en los talleres. Hemos tenido varios talleres para enriquecer todo el proceso y todos los cursos que llevamos a cabo como parte de ese proyecto. Finalmente, a nuestro equipo de investigación, datos e innovación y a nuestros colegas y a nuestro equipo de comunicaciones públicos de alianzas estratégicas. La que sigue, pues el objetivo de las notas factuales, como el mismo nombre son notas que se basan en hechos, no juicios de valor, son realmente una investigación de hechos para proporcionar una visión general de los claves de las herramientas de política interna en tema de economía circular para los plásticos de un solo. Buscamos contribuir a que el debate sea más informado. Muchas veces hemos visto que en ese asunto en particular se tienen visiones muy parciales. Se considera que es muy importante poder ampliar las visiones para la adopción de una mejor toma de decisiones para el diseño de políticas. La que sigue. El 70% de los países tienen instituciones nacionales responsables de política y superregulatoria. Muchos países han implementado varios mecanismos de cómo hacer con los plásticos, qué hacer con los plásticos. Hay cuatro grandes categorías: los impuestos, los sistemas de depósito, la responsabilidad extendida para hablar de cada uno de cada uno. Y a pesar de tener ese grupo mecanismos, casi un tercio de los plásticos no son recolectados y acaban en nuestros océanos. Y la verdad del daño que a la vida es un daño importante no hay una exposición correcta o cuando no se evita su utilización. La que sigue. Las empresas y gobiernos de América Latina, vamos a empezar por ahí, están transitando a la acción a través del compromiso global de la nueva economía de plástico. Existe un compromiso a nivel global. Chile y Colombia lanzaron estrategias y hojas nacionales en términos de economía circular. Son los países de América Latina que ya lo han publicado. Y entonces veamos un poquito sobre México. En la siguiente, México ya ha tenido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y varias organizaciones están desarrollando una hoja de ruta para la economía circular. El diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, publicado por Semana, aborda la importancia de transitar hacia esta economía circular. También la visión nacional hacia una visión sustentable, cero residuos, es un documento publicado en 2019 y en el conjunto de notas la idea es ojalá tener una hoja de ruta muy clara, políticas públicas muy precisas y que podamos implantarlas lo antes posible para buscar gestionar de la mejor manera que se ha visto por mucho tiempo como una solución y el su uso excesivo y principalmente en su mala disposición nos está creando dificultades realmente significativas. Entonces, dado eso, bienvenidos, esperamos que les sea muy útil y paso la palabra al senador Raúl Bolaños Cachope, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Muchísimas gracias, espero que sea de provecho a todos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Los saludo a la distancia con el deseo de que se encuentren con salud. Me da mucho gusto participar en este importante evento. Agradezco a la WRI por su destacada iniciativa para analizar las regulaciones sobre los plásticos de un solo uso a nivel internacional. Gracias a Adriana Lobo, Andrés Flores y al país, a la UFIPS, por la labor
que impulsa. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que tengo el honor de presidir, senadoras y senadores de todos los partidos políticos hemos trabajado sobre este tema trascendental para México y para el mundo. Y debo decirlo, no ha sido fácil porque, como ustedes saben, es un tema en que todos los involucrados tienen expectativas muy definidas, pero muy diversas, y por ello la negociación ha sido clave para lograr acuerdos. Todos sabemos la contaminación que ocasionan los residuos plásticos que no se manejan de manera correcta o que se arrojan de manera irresponsable en las calles, campos, ríos, lagos, mares y océanos. Estas acciones han puesto en riesgo la calidad de vida de cada uno de nosotros y de los ecosistemas. Ataca la biodiversidad del país y del planeta, lo que agrava nuestros problemas de medio ambiente. Como lo he mencionado en otros espacios, en la Comisión tenemos 22 iniciativas turnadas para ser dictaminadas, las cuales se requieren las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos sólidos urbanos y plásticos, y además de la iniciativa que expide la Ley General de Economía Circular. En materia de plásticos ya contamos con un proyecto de dictamen, y aunque nos encontramos aún en los últimos ajustes, estoy seguro que este documento que presenta hoy WRI será de gran utilidad para definir políticas públicas prácticas que den respuesta a los problemas que enfrentamos en todo el país por el uso intensivo y excesivo de los plásticos. Quiero subrayar que trabajamos siempre con apertura. Escuchamos a todos los sectores interesados, a la sociedad civil, especialistas, a las autoridades federales y estatales. Uno de nuestros principales intereses como legisladores y legisladoras es el de aportar políticas públicas de avanzada, pero que sean factibles y que respondan tanto a las necesidades de las generaciones presentes como a las generaciones por venir. Perseguimos que por medio de esta reforma se garanticen los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud que se plasman en nuestra Constitución y que también van acorde con la normatividad internacional de la cual México forma parte importante. Si bien la pandemia por el COVID-19 ha aumentado nuestro consumo de plástico, debemos encontrar alternativas a su uso. Este dictamen salvaguardamos los plásticos que se usan por cuestiones médicas o por higiene, porque de ellos todavía no se encuentran sustitutos. Finalmente, agradezco que organizaciones como WRI generen estudios que contienen las políticas públicas que se implementan en los estados de la República y en otros países del mundo. Por medio de las experiencias internacionales, enriquecemos el debate en México y hemos de lograr la aprobación unidos de una reforma que sea el inicio del cambio que necesitamos hoy. Reitero mi compromiso de continuar con el trabajo con todos ustedes, así como con mis compañeras y compañeros de la comisión, e impulsar los temas que nos demandan mexicanas y mexicanos. En el Senado de la República nos enfocamos en generar procesos democráticos de diálogo, con parlamentos abiertos en donde se escuchen a todas las voces para tomar las mejores decisiones para el bienestar de cada familia. Esa será siempre la mejor política: ganar, ganar, vivir, vivir. Muchas gracias a todas y todos, y que sea para bien de México y para el bien del mundo este foro. Saludos y cuídense mucho. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, senador, por esta introducción a esta sesión del día de hoy. Y efectivamente, como muy bien lo comenta el senador Bolaños, estas hojas factuales son un instrumento que busca fortalecer la discusión para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas integrales en materia de economía circular y plásticos de un solo uso, políticas que se están desarrollando a nivel local, pero también, como muy bien lo comentaba, en múltiples iniciativas en el marco del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro equipo técnico, Andrés Flores, nuestro director de Cambio Climático y Energía, para que pueda presentar este estudio y documento, y también a Fairuz Lufti, gerente de Economía Circular y Eficiencia Energética de WRI México. Adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias, Angélica. Buenos días. Gracias a todos por atender la convocatoria de WRI. Nos da mucho gusto llegar al día en que presentamos este reporte, en el que hemos estado trabajando pues ya varios meses, desde principios del año pasado. Como comentaba Adriana, el proceso de publicación de WRI es muy riguroso y nos implica hacer algunos pasos que toman bastante tiempo. Entonces siempre es un gusto llegar a la culminación de un reporte. Si pueden, por favor, poner la presentación. Yo no la veo, pero espero que la estén viendo ustedes. Vamos a tocar muy brevemente algunos puntos clave del reporte. Yo voy a hablar un poco de la generalidad y de los conceptos alrededor de los términos de economía circular, y mi colega Fairuz Lutfi va a estar hablando de estos 4 mecanismos de política que comentaba Adriana Lobo.
El documento está ya disponible en la página de WRI México y va a estar también disponible en la página global. Ya está traducido, nada más es cuestión de que lo suban, pero está también una versión en inglés por si es de su interés compartirlo con colegas de otros países. Creemos que puede ser de utilidad también para ellos. Como decía Adriana luego en su presentación inicial, lo que buscamos con este documento, que es el primer trabajo que hacemos en México sobre el tema de economía circular en WRI, es hacer una revisión de la literatura, presentar hechos especialmente útiles para la implementación de acciones. En lo que están basados estos datos que estamos presentando es en la revisión de un número muy grande de estudios y casos, especialmente enfocándonos en América Latina y el Caribe. Afortunadamente ya tenemos algunos que son muy ilustrativos, que en algunos casos son exitosos sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Creo que podemos aprender mucho de ellos. Hicimos también un par de talleres, muchos de los invitados hoy, incluso los panelistas, participaron en estos talleres con actores clave. Hicimos 2 talleres con un grupo grande de actores de prácticamente todos los sectores. Buscamos también consultarlos independientemente, de manera particular, a expertos, a tomadores de decisión, a gente que está involucrada en la política también, y nos aseguramos en todos los casos de tener imparcialidad, de ser neutrales e incluir pues, puntos de vista de todos los actores relevantes, independientemente de dónde se encuentran. Tener de alguna forma representatividad de puntos de vista. Sabemos que en el tema hay, incluso podría decir, una polarización, hay extremos y es importante, creemos, encontrar las opiniones de todos y las razones por las que esas opiniones se presentan. Como decía Adriana, seguimos el proceso de publicación de WRI y nos enfrentamos también al hecho de que todavía hay poca literatura, sobre todo en la región, con ese hecho pues siempre tenemos que lidiar. Entonces tratamos de que ese documento aporte al conocimiento, además de que sea útil para la toma de decisiones. Siempre es una intención de WRI. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí voy a hablar muy brevemente de cuál es la problemática. Ya se ha señalado, el senador Bolaños Cacho lo mencionó y también Adriana. A pesar de que se ha avanzado mucho en la gestión integral de residuos, hay muchas políticas en muchos niveles, todavía tenemos un problema en lo que hace a la disposición de los residuos, sobre todo plásticos. El problema de los plásticos es relativamente reciente, es apenas en los años 50 del siglo XX que se empezaron a utilizar masivamente y, como sabemos, pues su uso sigue todavía en crecimiento. Hay muchas aplicaciones prácticas para las que es muy difícil sustituirlos, sobre todo porque nos han aportado condiciones de higiene que es difícil tener sin tener plásticos. Por ejemplo, para el manejo de alimentos o de medicamentos o en el sector médico. Entonces ahí hay todavía un área de oportunidad por el lado de la innovación. Les decía, se ha avanzado mucho en la política, hay muchos mejores instrumentos, mejor vigilancia de estos instrumentos, pero con todo, cerca del 30% de los residuos plásticos usados termina como desecho en suelos, en ríos, en océanos. Eso implica cerca de 8 millones de toneladas de plásticos que se filtran a los océanos cada año. 8 millones de toneladas es como vaciar un camión de los que vemos aquí en la calle en Ciudad de México o en otras ciudades del país cada minuto. Imagínense un camión de estos cada minuto vaciándose a los océanos solamente de plásticos. Por eso este problema ha traído tanto la atención, sobre todo de grupos de la sociedad civil y entre ellos los jóvenes que están muy activos tratando de buscar respuestas. Adriana ya lo decía, cerca del 70% de los países tienen ya provisiones e instituciones, muchas están a nivel nacional, pero el tema es que en buena medida, o casi todos los países, la atribución sobre el manejo de los residuos es municipal o local. Y ahí es donde empiezan algunos problemas porque los municipios, las localidades, a veces no tienen la suficiente capacidad para gestionarlos y a pesar de que haya políticas, pues la implementación de acciones se ve complicada. En la siguiente lámina, muy rápidamente, mencionaré algunas consideraciones que son, creo que, relevantes para cuando se aborde este tema y sobre todo para cuando se intente
diseñar políticas públicas. Ya decía yo, el uso de plásticos se masificó muy recientemente, apenas hace 7 décadas, que ya los tenemos muy presentes en nuestra vida, pero lo que conocemos como plásticos de manera un poco abstracta, pues tiene una gran variedad de composiciones y de usos. Entonces también para la regulación es importante hacer esta distinción. A veces faltan datos, hay falta de información, eso ya lo mencionábamos, y también hay falta de opciones de gestión de residuos o información y conocimiento. También creemos que todavía hay un buen camino por andar en términos de desarrollo de capacidades, sobre todo cuando vamos a los niveles más locales. Y también hay por todas estas imágenes que estamos viendo, sobre todo en los océanos, de fauna marina que está expuesta y que a veces pues, está en riesgo incluso por encontrarse con plásticos, a veces islas de plástico enormes flotando sobre el océano, pues hay una preocupación muy grande y creciente sobre cómo se dispone. Y siempre será importante considerar las características locales a la hora de legislar. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en los casos que analizamos, que hay estados o comunidades donde es muy difícil que piensen en regular, por ejemplo, prohibiendo el uso de algunos plásticos, porque buena parte de su economía puede estar basada, de hecho, en petrolíferos, en plásticos, en producción de algunos bienes que se intentaría prohibir. Entonces, por ahí se ve la oposición si es que no hay opciones para que estos grupos de población que dependen de la producción de plásticos se puedan mover hacia otras actividades económicas. Paso en la siguiente lámina un poco al contexto de México. Algunas cosas de estas ya se han mencionado. En 25 estados a nivel estatal ya tenemos algún tipo de legislación y ya tenemos uno, Quintana Roo, como el primero que ya menciona el concepto de economía circular en su legislación sobre gestión de residuos. Algunos municipios también ya empiezan a contar con iniciativas sobre el tema y algo que está ocurriendo muy recientemente con la presentación de la contribución nacionalmente determinada de México al Acuerdo de París, las nuevas metas de México para el Acuerdo de París, ya se incluyen, esto apenas se presentó el 29 de diciembre del año pasado y lo publicó la Convención de Cambio Climático, ya está disponible en la página de la Convención. En esta contribución que México somete, se menciona ya la Estrategia Nacional de Economía Circular que va a desarrollar este gobierno y también el hecho de que van a impulsar para que el sector industrial tome acciones con enfoque sistémico. La liga entre plásticos, economía circular y cambio climático es muy clara. Entendemos que si México quiere avanzar en su estrategia climática y lograr la descarbonización total de la economía hacia mediados de siglo, que es a lo que aspiraríamos que se comprometa México con el Acuerdo de París, tendría que tener un enfoque muy sustancial, muy decidido sobre el tema de plásticos para reducir el uso de bienes y materiales, con lo cual se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Voy muy rápidamente a los conceptos, esto lo vamos a pasar muy rápido. Economía circular implica un cambio de paradigma, pasar del modelo lineal tradicional en el que los recursos se extraen, se transforman, se usan y luego se disponen, a un modelo circular, regenerativo y restaurativo, en el que entendamos que lo que ahora llamamos residuos puede también entenderse como recursos, que pueden ser de utilidad para un nuevo proceso o con algunas intervenciones ser reusados, recondicionados, remanufacturados. El tema es cerrar este círculo para que dispongamos cada vez menos de desechos y obviamente tengamos menor impacto en el medio ambiente. Aquí en la siguiente lámina solamente recalco las R's que veíamos en la anterior, todas las que tienen que ver con economía circular. Empezábamos, creo que cuando se empezó a hablar de residuos en México, con un enfoque de 4 R's, según recuerdo, y ahora llevamos en 9 R's. Cada vez se va avanzando un poco más, innovando también para ver qué más se puede hacer con estos recursos, que decía yo eran antes desechos, ahora pueden verse como recursos. Y ya muchos pueden entrar de nueva cuenta a la cadena de suministro como material secundario,
secundarios, adquirir de nueva cuenta valor, reusarse, repararse, todas estas R's que vemos aquí, ojalá se tomen en cuenta en estas estrategias y en las legislaciones que se están avanzando a nivel federal y a nivel global. Yo termino con una lámina solamente hablando un poco de la complejidad y entiendo que es algo a lo que se enfrentan quienes toman decisiones. Hay muchos actores involucrados en estos temas, obviamente todos tienen algo que decir y balancear los puntos de vista y los intereses de todos es a veces complicado. Cada uno de estos, por ejemplo, cuando decimos gobiernos nacionales, pues hablamos dentro de ese concepto de una complejidad adicional. Los gobiernos nacionales incluyen, por ejemplo, al legislativo y ahí al Senado, a la Cámara de Diputados, incluyen a gobiernos, a diferentes sectores dentro del gobierno federal, diferentes secretarías tienen diferentes puntos de vista, economía seguramente tendrá un punto de vista diferente al de bienestar, al de medio ambiente, a la Secretaría de Energía, que también tiene injerencia en estos temas. En fin, lo que quiero ilustrar aquí es la complejidad y pues de nueva cuenta trataremos de seguir analizando estos temas, hacer un análisis un poco más profundo para un siguiente paso en nuestro interés en aportar a la discusión, y ahí estaremos seguramente hablando y con todos estos actores tratando de llegar a sugerencias de solución que sean útiles para la toma de decisiones. Y sobre esto le paso la palabra a Fairuz, quien va a hablar con más detalle sobre los 4 instrumentos de política que abordamos en esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas y a todos. Las 4 medidas de política que presentamos en estas notas factuales y que también se han tomado en cuenta para hacer frente a la problemática de los residuos plásticos son prohibiciones, impuestos, sistemas de depósito reembolso y responsabilidad extendida del productor, en adición a la nota factual que resume el marco en torno al sistema de economía circular que ya comentó Andrés. Siguiente, por favor. La estructura de cada una de las notas factuales de los mecanismos de política incluye lo siguiente. Presentamos un objetivo, el estado actual, consideraciones para el diseño de políticas, consideraciones adicionales específicas al contexto en el cual se presenten, aplicaciones y retos, así como mapas y tablas con ejemplos de América Latina y el Caribe, y por último, el caso de México. Siguiente, por favor. Para comentarles un poco más del contexto del trabajo, las notas factuales presentan hallazgos a nivel nacional. Incluye información de países de América Latina y el Caribe, con énfasis en México en la medida de lo posible, y estas notas pues, proporcionan una visión general de los conceptos clave y herramientas de política en torno al tema de economía circular y mecanismos de política para los plásticos de un solo uso. Buscamos contribuir al entendimiento de la problemática global en relación a estos plásticos de un solo uso y pues a través de esta publicación esperamos aportar elementos para promover un diálogo informado con evidencia contundente. La siguiente, por favor. En las siguientes láminas les presentaré algunos aspectos destacados de cada mecanismo de política que presentamos en estas notas factuales. Empezaré por la nota factual de prohibiciones. Las prohibiciones son una restricción de un producto, de su contenido material, de su producción, importación, uso, venta y o posesión. Cuanto a los plásticos de un solo uso, las bolsas de plástico son el objeto más común de las prohibiciones existentes a nivel nacional en el mundo. Actualmente, más de 91 países alrededor del mundo y al menos 6 en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de prohibición o restricción a nivel nacional en la fabricación, importación y distribución minorista de bolsas de plástico. Siguiente, por favor. Existen preocupaciones acerca pues, de los daños ambientales y sociales que ya nos comentaba Andrés y Adriana de los plásticos de un solo uso, lo cual ha impulsado un aumento en leyes y políticas, tanto nacionales como internacionales, que han sido diseñadas para controlar más que nada su producción y su uso. En general, la producción y el consumo global de plásticos de un solo uso sigue siendo elevado, siguen en aumento.
Y países pues de América Latina con algún tipo de prohibición, restricción de plásticos de un solo uso a nivel nacional incluyen, entre otros, Argentina, Costa Rica, Dominica, Haití, Guyana, San Vicente y las Granadinas, solo por mencionar algunos ejemplos. La siguiente, por favor. En cuanto a este tema, la Unión Europea emitió una directiva de plásticos de un solo uso. Esta directiva debe entrar en vigor antes del 3 de julio de este año, de 2021, para adoptar una legislación que sea nacional y que prohíba los productos plásticos de un solo uso y reducir así el consumo, mejorar el diseño y el etiquetado, entre otros también, y mejorar la gestión de todos los residuos. ¿Qué ocurre en México? En México, al cierre de la publicación, esto es en 2020, no existen disposiciones a nivel federal en materia de plásticos, pero ya existían 38 iniciativas de ley promovidas por varios grupos parlamentarios para la prohibición de plásticos y mejorar también el manejo de los residuos. La siguiente, por favor. Continuaré con el tema de impuestos. Conocemos que los impuestos son instrumentos de mercado en los que los agentes económicos deben pagar una contribución obligatoria a los ingresos recaudados por el gobierno o por un órgano ambiental. En este caso, para minimizar o compensar el potencial daño ambiental de los productos plásticos. Cerca de 29 países, como lo señalo aquí, 17 en Europa y 5 en América Latina y el Caribe, ya han decretado algún tipo de impuesto sobre los plásticos de un solo uso, ya sea como impuesto ambiental especial, tarifas o cargos por eliminación de desechos en forma de impuestos especiales más altos. En esta lámina les muestro que los impuestos aplicados a plásticos de un solo uso deben determinarse con precisión en términos de cuáles los productos que serán gravados y cuáles serán exentos de impuesto. Y el impuesto más comúnmente aplicado a los plásticos de un solo uso también coincide que es a las bolsas de plástico. La siguiente, por favor. Presentaré también el tema de las iniciativas en México. ¿Qué ha pasado en México? Ya se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer una tarifa de 10 centavos a los popotes de plástico que sean vendidos o importados. Esto es por popote. Existe una iniciativa adicional para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, para incorporar los principios y conceptos, además de economía circular, incluyendo incentivos para el uso de materiales reciclados. Y hay otra iniciativa en el Congreso que propone la creación de la Ley del Impuesto Federal sobre las bolsas de plástico de un solo uso. Siguiente, por favor. Pasando al tema de sistemas de depósito-reembolso de este mecanismo de política, estos sistemas son instrumentos generales que combinan un impuesto o una nota disposición, a la que le llamamos depósito, al comprar un producto, en este caso un producto plástico, con una subvención de reciclaje, que en este caso ya sería el reembolso, cuando el producto se recolecta y o se recicla. A partir de 2018 identificamos que alrededor del mundo 23 países, 15 en Europa, 3 en América Latina y el Caribe, ya tenían regulaciones para recuperar los productos plásticos de un solo uso a través de estos sistemas. Y se basan principalmente en relaciones uno a uno entre un consumidor y un vendedor. Siguiente, por favor. ¿Qué ha ocurrido en México? En México se han presentado propuestas ya desde marzo de 2018 a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley de Coordinación Fiscal. En octubre de 2018 no fueron dadas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, a partir de septiembre de 2019 se presentó una propuesta legislativa para promover que el gobierno, en colaboración con las cámaras de comercio, adopte políticas y programas apropiados que desalienten el uso pues, de bolsas de plástico desechables, utilizando incentivos económicos que sean intercambiables ya sea para las mercancías y o artículos promocionales. Por último, les presento lo que presentamos en la nota factual de responsabilidad extendida del productor.
Este principio es un enfoque de política ambiental en el que la responsabilidad del productor, como su nombre lo indica, se extiende a la etapa posterior al consumo del ciclo de vida de un producto. Esta forma de regulación traslada la responsabilidad, ya sea física o económica, total o parcial, de forma ascendente, quiere decir hacia el productor y lejos de los municipios, por ejemplo. Proporciona incentivos a los productores para incorporar consideraciones ambientales en el diseño de sus productos, ya sea para la prevención y reducción de los residuos, reduce el volumen de los residuos destinados a la disposición final y aumenta las tasas de reciclaje. Siguiente, por favor. A partir de 2018, 43 países ya han incluido elementos o características de responsabilidad extendida de productor para bolsas de plástico dentro de la legislación. En 2018 también 63 países ya tenían mandatos para REP, responsabilidad extendida del productor, para plásticos de un solo uso. Esto incluyendo sistemas de depósito reembolso, la devolución de productos y metas de reciclaje. Y en Europa 38 países tenían mandatos para responsabilidad extendida del productor y sigue América Latina y el Caribe con 9. La siguiente, por favor. No existe actualmente un criterio armonizado para la creación de estos sistemas de responsabilidad extendida del productor alrededor del mundo, y sí existen diferencias entre países, ya sea a nivel estatal o a nivel de... Estas políticas de responsabilidad extendida del productor se han centrado principalmente en estos puntos. Uno es liberar a los municipios y a los contribuyentes de los costos de productos y empaques al final de su vida útil, reducir también la cantidad de desechos destinados a la disposición final y aumentar las tasas de reciclaje de los productos y empaques designados. Siguiente, por favor. ¿Qué ha ocurrido en México? En México la Constitución establece que el daño y la degradación ambiental generarán responsabilidad para quienes lo causen. Aunque la responsabilidad extendida del productor, como este término en particular, no se menciona explícitamente en la legislación, sí puede estar asociado con el principio de responsabilidad compartida, que es entre el gobierno, la sociedad y la industria, que se define como tal en la Ley Federal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. No obstante lo anterior, ya se está mencionando la responsabilidad extendida del productor y se está incluyendo en algunos proyectos de ley o iniciativas que fueron presentadas en 2019 por legisladores de diferentes grupos parlamentarios. Siguiente, por favor. En el siguiente link que se presenta, y con este código QR pueden descargar las notas factuales de las cuales les acabo de presentar algunos puntos y aspectos destacados que indicamos en cada una de ellas. Lo dejamos un momento y pasamos por último a la siguiente, por favor. Esto lo volvemos a indicar posteriormente en la presentación. Asimismo, pues me gustaría mencionar algunas publicaciones y estudios que hemos realizado en WRI y WRI México. Se encuentran en inglés y algunos otros en español. Pueden encontrarlos en nuestra página en la sección de publicaciones. Actualmente existe pues una amplia discusión sobre el tema que estamos presentando en estas notas factuales a nivel global, y ya hay diversas organizaciones que están trabajando desde hace tiempo en este tema. Desde WRI México nos sumamos a esta agenda de trabajo con la cual esperamos poder contribuir y aportar elementos con respecto a la economía circular y en relación a los mecanismos de política para la gestión de plásticos, de residuos plásticos de un solo uso. Pues muchas gracias y le doy la palabra a Angélica. Pues colegas, Andrés, Fairuz, muchas gracias por este documento y esta presentación que hace muy evidente esa necesidad de intervenir de manera integral y en el ciclo completo para la gestión de los residuos plásticos de un solo uso. Para quienes no somos especialistas en esta materia, pues brinda una información muy útil y un panorama bastante claro, nos saca por completo de las discusiones polarizadas para cada una de las acciones y nos lleva más bien a este campo de construcción de políticas completas. Entonces, muchísimas gracias por esta claridad y esta información y el reporte en sí mismo.
A continuación tendremos las palabras de nuestros panelistas invitados sobre las notas factuales. Quisiera, antes de entregarles el micrófono a cada uno de ellos, comentarles que este documento está disponible en nuestra página web wrimexico.org en la sección de publicaciones, y también a lo largo de esta presentación vamos a estar proyectando el código QR para que puedan hacer descarga inmediata si así lo desean hacer. Pues muy bien, para pasar a nuestra sección de comentarios desde la perspectiva de las autoridades locales, del sector privado y desde el ámbito legislativo, tendremos la participación de cuatro ponentes, 4 panelistas: la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato, la senadora Xóchitl Gálvez y José Ramón Ardavín por parte de Céspedes. Les recuerdo a cada una de las personas que participarán en esta sección que tiene 15 minutos como máximo de exposición. Les estaremos proyectando una lámina cuando les resten 3 minutos y 1 minuto respectivamente. Les pedimos nuevamente ser muy rigurosos en este tiempo para respetar la valiosa participación de cada persona que integra este panel. En primer lugar, quisiera pasarle la palabra a Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Por favor, secretaria. Muchas gracias, Angélica. Un gusto. Muchas gracias a WRI, Adriana, colegas, un gusto estar aquí. Un gusto también recibir y comentar sobre una publicación como esta. Como Andrés y Fairuz comentaban, una publicación de esta naturaleza permite conocer y acercarnos un poco al estado del arte de una problemática que me parece nos tiene preocupados, nos tiene inquietos y nos tiene ocupados a muchos de los gobiernos locales y regionales, y creo que nos ayuda a hacer una revisión de en qué condición estamos con respecto a lo que sucede en otras partes de Latinoamérica, que además nos permite compartir realidades, digamos, las soluciones a un problema en realidades semejantes. Yo quisiera detenerme a comentar algunas cosas de cada uno de estos distintos instrumentos que la publicación revisa en términos de cómo están desarrollándose, usándose en estos distintos países, para hacer comentarios de lo que implica desde la perspectiva de la gestión de los gobiernos locales y también desde mi perspectiva profesional en el tema ambiental. La primera, solamente por subrayar uno de los puntos que Andrés hacía mención al inicio en su participación, es la juventud de los plásticos y el reto en el que nos tienen metidos los plásticos. Cosas como que el 80% de esos plásticos producidos están todavía circulando en muchos de los sitios más amados, además, y que son quienes nos aportan estas condiciones que necesitamos para la vida. Cosas que, nuevamente, solo para subrayar y luego irme a los temas planteados en estas notas factuales, esta condición en donde cerca del 50% de los residuos que se encuentran en las zonas costeras de nuestro país son desechos plásticos, y en donde además estos desechos plásticos no solamente están allá lejos de nosotros, sino que están incluso dentro de nosotros, como han mostrado varios de los reportes internacionales, donde muestran que la cantidad de plásticos que tenemos en nuestro organismo equivale a más o menos lo que pesa una tarjeta de crédito, una tarjeta de transporte, y creo que vale la pena que pensemos cómo nos llegan estos microplásticos a nuestro organismo. Voy ahora a estos instrumentos que reseña WRI en las notas factuales. Una de ellas que tiene que ver con el tema de las prohibiciones, en donde parte de lo que plantea la publicación son los retos que implica una prohibición y por qué además muchos
de los gobiernos locales y nacionales en el mundo, estamos yendo hacia la prohibición de varios de estos productos. Y quiero detenerme para subrayar una primera cosa, que las prohibiciones que estamos aplicando en muchos de los sitios del mundo no es en contra del material. O sea, los plásticos han sido verdaderamente un material que ha aportado mucho a las necesidades y las formas en que hemos cubierto las necesidades, las sociedades humanas. Es sobre ciertos productos, es sobre los desechables y además sobre ciertos desechables. Los desechables que además no son imprescindibles y es parte de lo que los gobiernos locales y muchos de los gobiernos nacionales hemos analizado con muchísimo cuidado. La lógica por la cual hemos impulsado la prohibición de muchos de estos productos desechables es porque no son imprescindibles y porque el nivel de problema en el que nos tienen metido es gravísimo. Y lo único que han solucionado son condiciones de un exceso de confort en la mayor parte de los casos. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a estas necesidades que tenemos que seguir cubriendo con estos productos desechables asociados a problemáticas de salud, a problemáticas de higiene e inocuidad. O sea, en eso tenemos que seguir utilizándolos, por supuesto, y buscando en algún momento soluciones para su manejo. Pero el resto de los plásticos desechables, estos que están más construidos en la lógica de un confort que parecería no satisfacer nunca a nosotros como sociedades humanas, sobre esas creemos que sí las prohibiciones son una forma importante a seguir impulsando. Y son importantes porque además las prohibiciones forman parte también de una lógica educativa. En los esquemas educativos, parte de lo que se hace y se ha reconocido es que el estímulo, la motivación es fundamental para que una sociedad avance hacia un cambio cultural deseado, acordado entre esa sociedad. Pero las prohibiciones son también parte de los acuerdos sociales y de las lógicas bajo las cuales es posible establecer una ruta educativa. En esa medida, las prohibiciones son útiles y rinden buenos frutos. En el caso de la Ciudad de México, donde desde 2019 hicimos un cambio trabajando junto con el Congreso de manera muy armoniosa con el Congreso de la Ciudad de México, para poder prohibir una serie de productos plásticos desechables. Empezamos a prohibir a partir de enero de 2020 las bolsas y a partir de enero de 2021 otro tipo de productos como plásticos, los palillos revolvedores de bebidas, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, las charolas de unicel, entre otros materiales desechables que no son imprescindibles. Y una de las cosas que tuvimos como resultado es que casi el 90% de las personas a las cuales encuestamos en una muestra de más de 6,000 en calle, en casa y en transporte público estaban muy contentas con esta medida. A lo largo del 2020 realizamos más de 2,000 inspecciones en distintos tipos de establecimientos comerciales y alrededor del 7% fueron apercibidos porque mantenían todavía la entrega de plásticos. La respuesta es muy buena, la aceptación es fantástica, la gente está queriendo ir hacia un cambio de esta naturaleza y por lo tanto un esquema de prohibición ha sido afortunado. Otro de los instrumentos tiene que ver, analizados en el documento, tiene que ver con los gravámenes. Desde mi punto de vista y analizando lo que ha sucedido con distintos productos en otras partes del mundo, me parece que la idea de que el que contamina paga es una buena opción, es algo que nosotros tendríamos que desechar, porque finalmente en este mundo de desigualdades nos parece poco conveniente estimular una lógica de consumo de que quien más tiene puede seguir deteriorando un espacio que compartimos todos
en donde el futuro finalmente es igualito para todos. El instrumento de la responsabilidad extendida de los productores creo que es una de las lógicas que combinan un enfoque de un acuerdo social muchísimo más equitativo, más igualitario, más justo, en donde cada una de las partes asume una responsabilidad. A nosotros nos parece que establecer planes de manejo donde hay efectivamente una responsabilidad de cada una de las partes para poder asegurar que un determinado producto no se convierte en un problema, es una de las mejores lógicas. Lo es también desde mi perspectiva y desde el análisis profesional que he hecho del depósito reembolso, uno de los instrumentos que el mundo probó reiteradamente y fue exitoso. Desafortunadamente, las lógicas productivas y de consumo, las lógicas de mercado invasivas que tenemos, hicieron que se abandonara mucho de la lógica del depósito reembolso. Desde mi perspectiva, es una gran oportunidad que tendríamos que reconsiderar, que tendríamos que impulsar, y que me parece que varios de los productos de plástico desechable que todavía no viven una prohibición en muchos de nuestros lugares, deberían de poder entrar a este esquema del depósito reembolso. Es el caso de las botellas de plástico, por ejemplo. Hay, creo yo, varias oportunidades importantes en las cuales tenemos que trabajar juntos, porque efectivamente, como decían tanto Andrés como Fairuz, encontrar soluciones a una problemática tan seria como el de los desechos plásticos, que no solamente tiene que ver con basura acumulada en los ecosistemas, sino también con lo que significa su producción y las emisiones a la atmósfera y lo que esto suma a la problemática global del cambio climático. Y creo que uno de los puntos de oportunidad de mejora en términos de lo que estamos haciendo en los distintos gobiernos locales y nacionales es la forma en la cual estamos entendiendo la economía circular. La economía circular no solamente trabaja y plantea elementos alrededor del manejo de los residuos, por supuesto que termina impactando positivamente la lógica del manejo de los residuos, porque la idea final es cómo terminan desapareciendo esto que después de ser residuo se convierte en basura y en un enorme problema para todos. La economía circular es un enfoque de desarrollo, es una lógica, es una propuesta económica que plantea distintos tipos de líneas de trabajo para que modifiquemos varios puntos en los cuales me detengo brevemente. Uno es modificar esta lógica donde pensamos que nuestras necesidades solamente pueden ser cubiertas adquiriendo un bien. La economía circular plantea que las necesidades pueden ser cubiertas de distinta manera. Por eso una de las líneas más importantes que plantea es el sistema producto-servicio, que significa que cuando uno piensa, por ejemplo, en que necesita moverse de un sitio a otro, no necesariamente tiene que comprar un auto para hacerlo. Hay distintas formas de moverse, porque lo que se necesita es moverse, no se necesita el bien. Lo mismo sucede con muchos otros productos y hacia allá es que los países que han estado avanzando en este enfoque de economía circular lo han fortalecido. Es como los sistemas de renta de distintos bienes se vuelve una de las mejores lógicas de funcionamiento, porque en la medida en que un productor, una empresa, renta este servicio, un auto, una bicicleta, una impresora, un sistema de iluminación, estará cuidando que efectivamente la calidad de esos productos que renta permitan un largo tiempo de vida.
y no le asocie a estos productos un tiempo de vida corta para que podamos desecharlo y rápidamente comprar otro. La economía circular plantea efectivamente un encadenamiento productivo, un encadenamiento entre residuo e insumo que permita que desde que se diseñan los productos hagamos efectiva esta lógica de que pueden reusarse y que pueden reconstruirse en esta cadena productiva. Hay, creo yo, una de las debilidades bajo las cuales ha planteado muchos de las lógicas de acercamiento de la economía circular, y es que lo han centrado en el reciclaje. Y la economía circular es mucho más que reciclaje. Por supuesto es también reciclaje, pero no es la parte central de su planteamiento, y creo que en nuestro país y en los gobiernos locales tendríamos que avanzar hacia eso. Creo que la oportunidad que tenemos de un trabajo conjunto, de un trabajo acordado, de un diálogo abierto entre los distintos sectores, nos pueden llevar a dos puertas que tenemos abiertas. A la actualización, por supuesto, a la Ley General de Gestión Integral de Residuos, que necesita una actualización para repensar y acordar qué sí vale la pena que prohibamos juntos como país, y también cómo vale la pena que impulsemos un instrumento general como país de economía circular que nos abra a un verdadero futuro, a un futuro basado en los intereses de todos, basados en una puerta de aspiración de que podemos construir un mejor mundo. Muchas gracias y muchas felicidades a WRI, Adriana, y gracias por invitarme a participar con ustedes. Muchísimas gracias, secretaria Marina, por tus comentarios y también la experiencia y reflexiones que se han tenido en la Ciudad de México, y de destacar completamente estas últimas palabras que mencionas en relación a la importancia de generar acuerdos y diálogos entre los diferentes sectores para avanzar en esta materia. Pues a continuación paso la palabra a Marisa Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, Angélica. Saludo con mucho gusto a Adriana Lobo y a todo su equipo. De verdad, agradecerles todos estos esfuerzos, pero también de igual forma saludo a mis compañeros panelistas, a los que estaremos compartiendo, nuestra visión con respecto a estas notas tan valiosas. De verdad, felicito a WRI México por este esfuerzo de años. Sé que fueron varios años de estar trabajando a través de una profunda investigación, a través de talleres donde se acercaron a todos los sectores. Y creo que esto es el resultado de un análisis sobre la situación que se tiene sobre el problema de plásticos de un solo uso desde 3 dimensiones, y eso es lo más valioso. Desde la dimensión económica, la social y también la ambiental. Para nosotros, como generadores de política pública, evidentemente será un insumo sumamente valioso para tomar las mejores decisiones. Creo que para todos, evidentemente, es conmovedor ver las islas de plástico, ver a la fauna, en especial marina, con grandes cantidades de plásticos, pero también, como lo mencionó Marina hace un momento, cómo también nos afecta al ser humano. Pero tenemos que pasar de la reflexión a la acción. Y lo que nos están planteando en estas notas factuales, evidentemente, es que tenemos también que entender bien el problema, entenderlo de fondo. Y al entenderlo de fondo, tenemos también que comunicarlo en conjunto a la sociedad, al sector privado y a todos los niveles de gobierno para verdaderamente cambiar la realidad. Si queremos que esto cambie, si queremos que estas islas ya no estén, no va a ser por arte de magia, no va a ser de un momento a otro. Tenemos que hacer una transformación de hábitos de cada uno de nosotros como seres humanos y también de acuerdo a la responsabilidad que tenemos. Al final, es hacer conciencia que los plásticos contaminan al ambiente porque no hemos hecho una buena gestión de los residuos, no ha sido efectiva, los hemos generado sin ton ni son, sin ningún control, y pues tenemos que redoblar esfuerzos. En este momento nosotros estamos conscientes
que como orden estatal, pero también tenemos que impulsar que el orden municipal y en lo que esté en nuestras manos, coordinarnos con el orden federal, tenemos que impulsar evidentemente una recolección diferenciada que permita el aprovechamiento de los propios residuos, que permita verdaderamente privilegiar la reingresión a la cadena productiva. Eso es fundamental. Además, como ya mencioné, la reducción de la generación de estos mismos residuos. Un aspecto que se ha empezado a impulsar y que verdaderamente, bueno, puede ser una de las partes, es el aprovechamiento del potencial energético y disminuir la disposición final. Nosotros estamos convencidos, como también en las notas factuales lo mencionan, que la apuesta es evidentemente a reducir esta disposición final y a generar este modelo de economía circular, transformar el residuo en un recurso, verdaderamente pasar de una economía lineal a una economía circular. Tenemos que en esto y en todas las acciones que realicemos, fortalecer el trabajo con los ciudadanos, fortalecer evidentemente estos cambios en los hábitos de consumo, este consumo responsable y evidentemente también la parte de la separación de estos residuos, que los propios ciudadanos aprendan a elegir este tipo de productos porque, bueno, cada vez más hay este compromiso para ir, transformando esta realidad. Vuelvo a recalcar, este trabajo es sumamente valioso, nos permite poner el debate sobre la mesa y entraría yo, me parece que a poner también algunos aspectos fundamentales. Se ha puesto sobre la mesa el tema de la regulación de los plásticos desde diferentes aspectos, principalmente desde el tema de la prohibición, pero creo que para la regulación de los plásticos es fundamental contar con la información importante sobre las consecuencias de una prohibición, contar también con un análisis de fondo sobre la causa del problema e incluso ahí sí diferenciarlo a nivel local y estatal, identificar la dimensión de esta problemática. Identificarlo porque ya les compartiré también la realidad que tiene Guanajuato y cómo tendremos que actuar para poder atender estos grandes retos. Para nosotros, el poder analizar estos mecanismos diversos que se mencionaron, pues nos permite también ver cómo podemos lograr que se converjan los intereses sociales, los intereses económicos y los intereses ambientales. Cómo logramos poner sobre la mesa todos estos intereses, pero tenemos también que poner sobre la mesa temas comunes que son prioritarios y medulares. Primero, si las medidas que vamos a tomar serán nacionales, serán estatales, serán locales. Si la observancia de esas medidas se cuentan con las condiciones para poder hacer cumplir esa disposición, si no de nada sirve que se pueda establecer. Y ahí, evidentemente, se tiene que tener muy claro quién tiene la responsabilidad del seguimiento y de la vigilancia de la implementación de dichas medidas. El diálogo con el sector privado, desde los productores hasta lo que son los consumidores intermedios, es decir, los que adquieren los envases, empaques, embalajes, es fundamental para determinar los tiempos en los que se puede verdaderamente implementar cualquiera de estos mecanismos. Tenemos que trabajar de manera coordinada y cercana. Pero algo que tiene que ser el eje en la definición de estos mecanismos, evidentemente, es el impacto real que cualquiera de estas acciones puede generar en los consumidores finales, pero sobre todo en los temas ambientales. Nosotros tenemos muy claro que ninguna de estas medidas se puede implementar de forma unilateral. Se tiene que hacer con un trabajo coordinando y, evidentemente, sumando los esfuerzos. De las prohibiciones que se han hecho en México, que, bueno, menciona justamente este trabajo con mucho detalle, nos llama la atención que en un inicio la gran mayoría se llevaron a cabo en islas o en zonas costeras, Baja California Sur, Quintana Roo, Puerto Peñasco, Sonora o Puerto Escondido, Oaxaca. Es importante entender el contexto. Evidentemente, ahí hay un riesgo directo sobre los ecosistemas marinos
y bueno, pues hay una mayor dificultad para contar con un programa de acopio y de reciclaje que pueda ser económicamente factible. Ahora, en los lugares del centro, como es el caso de Guanajuato, tenemos que ir analizando todo este tipo de casos de éxito que van avanzando también en diferentes partes del mundo, y agradecemos nuevamente este trabajo a WRI. En el caso de los impuestos, nos parece que el gran riesgo es que se vuelven un poco populares y recaen directamente en el consumidor final. Sí pueden ser un estímulo en la parte educativa, pero bueno, pues es un aspecto a considerar, y lo que sí se tiene que hacer cuando se genera un impuesto es que se haga el círculo virtuoso, es decir, que se puedan invertir evidentemente en la gestión de los residuos, si no se vuelve solamente un tema recaudatorio y no cumplen con su objetivo. Para nosotros nos parece muy interesante pues los tres aspectos que se mencionaron en lo que se refiere al depósito reembolso, a la responsabilidad extendida y sobre todo al modelo de economía circular. Son mecanismos en donde evidentemente como autoridad tenemos que acercarnos a los productores y también a los comercializadores. Y sabemos que en Guanajuato tenemos un reto importante, sobre todo en ese aspecto. En la parte de lo que se refiere al depósito reembolso, hay dos aspectos fundamentales: el reingreso de los envases a los procesos productivos, y para eso, bueno, pues se tiene que destinar una parte del precio al sistema de recolección. Ahí puede ser la autoridad quien intervenga o puede ser los privados, como sucede en otras partes del mundo, como en el caso de Alemania. Y en el caso de lo que es la responsabilidad extendida y la economía circular, nos parece muy valioso, aunque sabemos que es un gran reto, que se requiere un mayor compromiso por parte de la autoridad para acercarse al sector privado. Tenemos que pasar de la gestión de los residuos pensando a una verdadera evolución de toda la cadena de valor, una verdadera transformación de fondo, que eso es lo que requerimos. En el caso de la responsabilidad extendida, como también el documento lo dice, se apuesta a pues, el modelo también de responsabilidad compartida, que ya lo establece la LGPGIR. La LGPGIR no habla de quitarle lo que el 115 constitucional le da a los municipios, la obligación de atender el tema de los residuos sólidos urbanos, sino habla de este proceso en donde las acciones son más comprometidas y coordinadas entre la autoridad y el sector privado. Y esa para nosotros tiene que ser la apuesta. Ir impulsando más casos como lo que sucede con el tema de COSE, que eso, bueno, ahí fue de manera voluntaria, creo que tenemos que irnos más allá de la forma voluntaria, pero acciones también como lo que la Cámara de la Industria de la Celulosa y el Papel realiza, del acopio del papel post-consumo y el invertir en plantaciones locales, que nos parece que también es vital. En cuanto a lo que se presenta en el documento con respecto a economía circular, creo que lo más valioso es pues reconocer que tenemos responsabilidades conjuntas pero diferenciadas, que cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, tanto el sector público, el sector privado, como los consumidores. Y bueno, pues me llamó mucho la atención y me gustó mucho el planteamiento de cómo señalan las 9 R's, estas 9 R's que hablan evidentemente desde un inicio, desde el diseño del producto, apostándole al rechazo y a la reducción, nos parece que eso es fundamental, y bueno, pues también a el reacondicionamiento para que la vida útil sea mucho más larga, la posibilidad de apostarle a la reparación, lo cual ya no estamos acostumbrados y es necesario reapostarle a ello, el no desechar las partes, sino que generar pues una remanufactura, el reutilizar, el redefinir el propósito, el asegurar el reciclaje y finalmente el recuperar energía. Recalco que para nosotros es fundamental la importancia de la educación ambiental y de la comunicación social en cualquier medida que se tome. Y quisiera, bueno, pues compartirle en el caso de Guanajuato. Hemos estado el año pasado, bueno, en 2019, generamos un diagnóstico sobre la generación de residuos en el estado. Estamos generando al día 3.641 toneladas de residuos sólidos urbanos,
y 30.614 toneladas de residuos de manejo especial. Es un reto enorme y evidentemente somos casi 6 millones de habitantes. Si sumamos los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, prácticamente solo el 2% son plásticos de un solo uso. Es un porcentaje pequeño, pero también tenemos que atenderlo. También tenemos que ir tomando en cuenta todo eso. Por eso estamos en este momento, bueno, pues abiertos a este análisis. Queremos ahondar en las medidas de depósito, reembolso, de responsabilidad extendida, de economía circular. Estamos trabajando en 2 programas estatales que nos establece nuestra ley en materia de residuos, uno para lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos y otro para lo que se refiere a residuos de manejo especial, todos con un enfoque de economía circular que nos parece fundamental. Estamos también para detonar el mercado de reciclables, estableciendo 4 centros regionales en parques industriales y, bueno, pues apostándole a los planes de manejo de residuos tanto orgánicos, de construcción y de neumáticos, y trabajando en una propuesta de ley hacia la economía circular que verdaderamente le apueste a esta transición de un manejo eficiente y sustentable de los materiales y un uso de los recursos. En Guanajuato tenemos las puertas abiertas para el diálogo sobre bueno, pues cómo hacer una gestión adecuada de los plásticos y, bueno, pues como presidenta de la NAES, de la NAEP, de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, también abrimos el espacio para que si ustedes quisieran dialogar con algunas otras secretarías o procuradurías ambientales, poder poner sobre la mesa este debate termina siendo sumamente valioso a nivel nacional y a nivel local. Muchas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, secretaria, por tus comentarios. Efectivamente, la complejidad de este tema y de abordarlo como una cadena de valor completa, pues genera la necesidad de una inteligencia colectiva y, como muy bien tú lo decías, identificar claramente el problema, estudiar con claridad las diferentes medidas, sus impactos y a partir de las experiencias que ya se están dando, pero también esa importancia de tener las atribuciones, responsabilidades y seguimientos muy claros. Muchísimas gracias. Quisiera ahora pasar la palabra a José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Por favor, José Ramón, estamos ansiosos de escucharte para también contar aquí con la perspectiva del sector privado. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a WRI México y a su directora general, Adriana Lobo, y su equipo por el documento de notas factuales y por invitarme en representación del sector empresarial a este evento. Saludo, por supuesto, al senador Raúl Bolaños Cue, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, a la secretaria Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la secretaria Marisa Ortiz, secretaria de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, y a la senadora Xóchitl Gálvez, senadora de la República. Empezaré por destacar las cosas que me han parecido muy positivas del documento y empezaré porque, en primer lugar, señala la importancia del análisis del ciclo de vida de los productos en la definición de políticas públicas, para ver que las alternativas de sustitución de los plásticos, en su caso, no tengan impactos mayores a los de los plásticos, y menciona el ejemplo de que una bolsa de papel tendría que utilizarse 43 veces para disminuir su impacto e igualarlo a la de una bolsa de plástico, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca. También la mención de la efectividad de los compromisos de las empresas con el cumplimiento de las metas de acopio, contenido de material reciclado, etcétera. La mención de la responsabilidad compartida como principio acorde con el principio constitucional de quien contamina paga y como asociado al concepto de responsabilidad extendida, no obstante que faltó la mención expresa de que, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, la responsabilidad del servicio de limpia y manejo de los residuos sólidos urbanos es del municipio. Menciona también los 8 foros o talleres llevados a cabo en el Senado de la República, en los cuales hubo una enorme diversidad de opiniones, sumamente importante. La mención de las carencias de información oficial estadística confiable,
así como la necesidad de contar con ella para una adecuada planeación, así como para la definición de políticas públicas efectivas. La mención también de la informalidad como externalidad negativa hacia los esquemas propuestos para el manejo de residuos plásticos y para los esquemas de economía circular, y también la mención del principio de eficiencia de costos y eficacia de los resultados en la definición de las políticas públicas. Ahora mencionaré algunas áreas de oportunidad o aspectos en los que considero que el documento podría mejorarse. En primer lugar, no mencionar de manera explícita la política pública de responsabilidad compartida, principio rector en México, así como la autorregulación, que hasta ahora, si bien con limitaciones, ha obtenido resultados importantes y menores costos hacia la sociedad y las empresas, como es el caso de los logros en el PET, ya que somos el cuarto lugar del mundo que más recicla PET, con el 56%, y tenemos las dos plantas más grandes del mundo de reciclaje de PET, botella a botella, grado alimenticio. Por otro lado, omite mencionar el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos en México, firmado entre la industria, cámaras y asociaciones empresariales y otros actores de la sociedad civil el 5 de diciembre de 2019, cuyo primer reporte anual se presentó la primera semana de diciembre de 2020, dirigido a la Junta de Coordinación Política del Senado, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y a un amplio grupo de senadores de todos los partidos políticos, así como dado a conocer en la prensa nacional la primera semana de diciembre del año pasado. No ubicar el porcentaje y el lugar que ocupan los residuos plásticos, que es aproximadamente del 13%, ni las tasas actuales de acopio y recuperación. No mencionar la necesidad de mejorar la gestión integral de residuos y dentro de las operaciones de manejo y de los plásticos en particular, el papel importantísimo de la separación de los residuos en la fuente, correspondiente sobre todo a todos los consumidores, la recolección diferenciada y la infraestructura por parte de los servicios públicos. De acuerdo con un estudio que nosotros hicimos con la Universidad Autónoma Metropolitana, aproximadamente en México se separa solamente el 15% de los residuos sólidos urbanos. Bueno, no menciona, aunque es un tema de rigor científico, las limitaciones físico-químicas de la economía circular, dado que no es posible reciclar el 100% de los materiales debido a su desgaste natural, así como las pérdidas de energía en forma de calor en los procesos de transformación. Finalmente, no mencionar una visión integral del desarrollo sostenible para el manejo integral de los plásticos, lo que incluye la armonía entre la protección al medio ambiente, el crecimiento económico, los empleos y el bienestar en general de las personas. De hecho, la primera parte del concepto de economía circular es justamente economía, y el crecimiento económico real per cápita es una necesidad para la mejora de condiciones de vida en general de la población. Ahora mencionaré brevemente los aspectos principales del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos, que como mencioné fue firmado el 5 de diciembre de 2019 y que hace unos pocos días, en diciembre del año pasado, entregamos el primer reporte de avances. En primer lugar, compartimos totalmente la visión del objetivo global de un mundo sin contaminación plástica. No un mundo sin plásticos, debido a su importancia y necesidad para muchas cosas, pero sí, por supuesto, un mundo sin contaminación plástica. En ese sentido, comentar que 74 empresas participaron en este primer reporte de toda la cadena de valor, desde los sectores químico, plástico, alimentos y bebidas, cuidado personal y del hogar, así como tiendas de autoservicio. Destacar que México es el cuarto lugar a nivel mundial de reciclaje de PET, con el 56%, detrás de Suecia, Alemania y la Unión Europea. Que el 71% de los envases y empaques son ya reutilizables, reciclables, compostables o aprovechables, y que el 68% de las empresas reportaron que incluyen material reciclado en sus envases y empaques.
También la convicción de eliminar los plásticos innecesarios a través sobre todo de la reducción o eliminación directa de materiales, que corresponde a un 24% del esfuerzo, el rediseño y el reciclaje, que es el 23%, y la sustitución por otros materiales, que corresponde al 18%, que de forma conjunta son las principales medidas que hasta ahora se han implementado para eliminar los plásticos innecesarios. Y finalmente, destacar que hoy en día se tiene un estimado de 10% de contenido de material reciclado que se ha incluido en los nuevos envases y empaques, siendo que la meta establecida es del 20% de contenido de material reciclado al 2025 y de 30% al 2030, que es coincidente con la meta de la Unión Europea. Finalmente, algunas conclusiones que quisiera aportar a la mesa sobre las modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el Senado. En primer lugar, importante que haya una ley general cuyos principios se apliquen en todo el territorio nacional por eficiencia, economía de escala y beneficio a todos los habitantes y consumidores. En segundo lugar, importante que se tomen en cuenta las conclusiones de los 8 foros realizados en el Senado por su diversidad, amplitud de participación, considerando las conclusiones más realistas e informadas que ahí se presentaron para mejorar la gestión integral de los residuos y dentro de ellos los residuos plásticos. Nos parece que de las diferentes iniciativas en el Senado, la iniciativa de los senadores Ramírez Marín y Monreal Ávila, suscrita por más de 40 senadores de otros partidos y de todos los partidos políticos del Senado, pues recoge muchas de esas conclusiones y estamos en la expectativa de que dicha iniciativa sea tomada en cuenta de manera importante en el dictamen que se analice por el Senado de la República, y reiteramos nuestra voluntad de participar en los foros que organice la Comisión a efecto de poder aportar nuestra visión y experiencia de los últimos 25 años en el manejo integral de residuos plásticos, los avances y áreas de oportunidad que percibimos. Y finalmente, algunas conclusiones que quisiera destacar. En primer lugar, consideramos que la responsabilidad debe ser compartida y diferenciada. Efectivamente, cada actor tiene una responsabilidad y es muy importante que sea muy claro cuál es su tramo de responsabilidad. La sociedad, todos los que formamos parte de la sociedad, sobre todo la separación adecuada de los residuos, desde la fuente, o sea, desde el punto en el que generamos dichos residuos, el gobierno en cuanto a la recolección diferenciada y a la infraestructura, y por supuesto las empresas en el rediseño, en el reciclado y en el aprovechamiento de los residuos para convertirlos en recursos, como ya expresaba Marisa Ortiz. Por otro lado, importante tener metas ambiciosas y exigentes, como las que se encuentran en el Acuerdo Nacional, del 20% de contenido reciclado a 2025 o del 30% a 2030, que es la misma meta que tiene la Unión Europea. Y menciono esta meta en particular porque el hecho de incorporar una fracción de contenido reciclado a los nuevos productos implica una cadena hacia atrás muy importante de acopio, recolección, selección, etcétera, infraestructura. De manera que esta meta final del porcentaje de contenido de material reciclado en los nuevos productos significa la meta, digamos, más importante en la gestión, que abarca todas las demás en cuanto al acopio y, por supuesto, la separación, el reciclado, la inversión en infraestructura eficiente, etcétera. Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con el concepto de economía circular, siempre y cuando sea de bajas emisiones de carbono y de menor impacto ambiental a través de un mejor ciclo de vida, ya que, como se lo dice también el documento, no se justificaría el sustituir materiales plásticos por otros materiales cuyo impacto ambiental sea mayor, ya sea en emisiones a la atmósfera, ya sea en emisiones de carbono, ya sea en contaminación del agua o bien en uso de otros recursos.
Finalmente, pues, bueno, retomo lo dicho por la secretaria del Estado de Guanajuato, Marisa Ortiz, en la importancia de la separación en la fuente, la recolección diferenciada para el mejor aprovechamiento de los residuos, incluido el aprovechamiento energético, y, por supuesto, disminuir lo más posible su disposición final y transformar los residuos en recursos. Nos parece esto un tema fundamental. Como sector empresarial hemos contribuido y estamos contribuyendo de manera importante a este concepto de economía circular, que como ya he dicho, lo sostenemos, lo vemos como una extraordinaria aspiración en la mejora de eficiencia de recursos que nos permita vivir en un mundo mucho más sostenible, y estamos a la orden para poder seguir participando y aportando experiencia e ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por poner sobre la mesa el compromiso del sector empresarial y privado en avanzar en la economía circular y, como muy bien dices, en generar esta correspondencia y esta responsabilidad compartida y diferenciada, tanto en la fuente como en la recolección, la infraestructura y en el rediseño. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Y para cerrar este panel de comentarios, quisiera pasar ahora la palabra a Xóchitl Gálvez, senadora, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. Adelante, por favor, senadora. Muchas gracias. Tiene sus ventajas y desventajas hablar al final, porque pues muchas de las cosas que quería decir se han dicho. Yo quiero agradecer a mis compañeras senadoras Hack y Reynoso que están conectadas. Me hubiera encantado que más senadores y senadoras estuvieran conectados, porque el tema fundamental es que cuando discutimos estas cosas ya en comisión, pues a veces no se tienen ni todos los elementos ni toda la información necesaria. Y creo que esto sí merece un debate, me parece que técnico, más que político. Estas cosas se tienen que despolitizar y llegar a un punto donde trabajemos en lo que más le conviene, yo creo que en este momento, al planeta. Todos los que hemos estado metidos en temas ambientales vemos con muchísima preocupación el tema de calentamiento global. No es cualquier cosa, es una realidad. Yo sé que sigue habiendo una política negacionista de lo que en realidad está pasando. Yo me supongo que José Ramón y todos los que estamos aquí tienen hijos y quieren dejarles a sus hijos un mejor planeta. Entonces, me encanta que, por ejemplo, Mariana haya tomado la decisión en la Ciudad de México con todo y lo que implica la postura política de prohibir los plásticos de un solo uso. No es fácil, se requiere valentía, se requiere una postura a favor del medio ambiente, y lo que sé que es perfectible, que tuvo sus bemoles en un principio, que hay que seguir trabajando. Y también escuchaba el caso de Guanajuato. De entrada, ya lo han dicho aquí, el documento es amplio, tiene sus faltantes. José Ramón, coincido, ojalá la industria nos haga llegar algún documento similar. Vale la pena, yo con muchísimo gusto lo voy a leer. Todo es perfectible. Creo que es muy importante la visión. Yo soy empresaria, lo quiero decir. O sea, sí quiero decirlo porque vengo del mundo empresarial. Hace 29 años que soy empresaria, pero también tengo conciencia de la importancia de tener una visión mucho más allá. En el Senado han pasado cosas delicadas cuando el sector empresarial se cierra a un tema, y de repente se dictaminan cosas como fue el outsourcing, que es brutalmente agresivo. Y bueno, afortunadamente se pudo parar y vamos a entrar a una mesa de diálogo. Creo que en este caso estamos a tiempo de que no se legisle ni desde el hígado ni desde el resentimiento, sino que se legisle con inteligencia y se legisle incluyendo todas las voces.
pero aquí mismo se ha hablado de posturas totalmente opuestas, ¿no? Pienso en lo personal que antes de legislar plásticos de un solo uso en el Senado, deberíamos de legislar economía circular. Porque una cosa va pegada con la otra. He escuchado a los empresarios quejarse, por ejemplo, de que hay políticas que aplican en un estado. Por ejemplo, vamos a hablar de cadenas de restaurantes. En la Ciudad de México les aplican una política, pero en Chiapas tienen una política distinta en temas de desechables. Y para ellos es muy complicado porque no pueden estar haciendo productos para la ciudad y otros productos para nivel local. Entonces, todas estas legislaciones que se han hecho en lo local, pues obviamente tienen un interés para los municipios de eliminar residuos, de reciclar, de reutilizar. Y obviamente, José Ramón, al ser México un país pobre, pues sí, claro que reciclamos muchísimo. ¿Cuánta gente no vive de los residuos? Pero a la verdad es que podrían todavía ayudarnos muchísimo más todos estos recicladores que tenemos. Voy a hablar de los 4 temas que aquí se abordaron en el documento. Coincido en la parte de prohibición. Desafortunadamente, uno quisiera educar en libertad a los hijos, pero pues eso no se puede. Entonces, sí necesitas hacer políticas de prohibición que te ayuden a ir educando al consumidor. No es lo mejor, porque siempre encontraremos a alguien que le dé la vuelta, pero pues me parece importante. Más que impuestos, que en esta parte yo preferiría el regresar a estos sistemas de regresar los productos, de hacer una estrategia de darles un valor al plástico, aunque no sea su valor real o sí sea su valor real, pero que le resulte atractivo a las personas recogerlos, entregarlos y recuperar un dinero. Hoy, con el sistema de reciclado que tenemos de plásticos, se recuperan un 50%. Pero si ese valor fuera mayor, inclusive el propio consumidor los guardaría y los llevaría al supermercado. Yo llevaría el residuo del suavizante, el residuo del jabón, y si me van a regresar 35 pesos por mis 7, 8 productos, pues se vuelve atractivo para mí. Entonces me voy a encargar de guardarlos y de regresarlos. Creo que eso lo vivimos durante años. Yo toda la vida dejaba el importe del refresco, ¿no? Cuando nos mandaban a comprar un refresco, pues dejábamos el importe y obviamente éramos los principales interesados en regresar el depósito para recuperar el dinero. Entonces, a mí este sistema sí me gusta el poder recuperar recursos devolviendo los plásticos. Sé que es muy complejo, sé que se requieren muchos espacios, sé que se requiere una logística, pero pienso que el ponerle un valor al plástico podría ser la mejor manera. Yo lo hago con unas cremas que compro, que cuando junto 3 me regalan producto, cuando junto 5, y pues obviamente tengo un cajón donde junto los productos y el día que me toca comprar, pues los llevo y recupero producto. Entonces se vuelve muy atractivo, además de la conciencia ecológica. Los sistemas de depósito, creo que aquí también hay quien ha aprovechado esto de la ecología para hacer negocio. Aquí en mi colonia acaban de poner unos depósitos espantosos en los parques para recuperar PET, pero la verdad estorba más de lo que recuperas. Y pues el negocio de fondo es la publicidad, la verdad. Yo cuando fui jefa delegacional no los permití colocar porque me parece que generan más contaminación ambiental, pero está de moda reciclar. Entonces el negocio no es lo que reciclas, el negocio es en la publicidad que vendes. Pero bueno, lo respeto, pero creo que tendríamos que pensar en verdaderos sistemas de depósito donde realmente sea atractivo ir a dejar los productos, recuperar dinero, pero para mí, pues donde los venden es el lugar donde deberían de recibírtelos, en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, o en estos lugares donde la industria ya tiene
de alguna manera instalado sus sistemas de reciclado. Mi propuesta sí es pensar más en la economía circular, sí está pensado en recuperar el reparador de calzado, el reparador de los productos y que la industria sí piense más en la calidad. Finalmente, lo mecánico se cambia muy poco. Lo mecánico, el motor de la lavadora es prácticamente el mismo motor que usábamos hace 50 años. Hoy quizás sea más eficiente, quizá ese motor sea más, más eficiente eléctrico y pueda manejar más velocidades. ¿Qué es lo que hace atractivo un producto? La electrónica. Pero también te lo vuelve desechable. Muchas veces comprar la tarjeta del equipo que vas a reparar es tan cara que te conviene más comprar un producto nuevo. Entonces, pareciera que la industria está diseñando los productos desechables. Y creo que el concepto de economía circular lo teníamos que repensar desde el diseño del producto, cómo vamos a disponer de este producto de manera final. Y pasa lo mismo con los celulares. ¿Qué es lo que cambia en el celular? La cámara. Debe haber un sistema para poner una nueva cámara y debe haber un sistema pues, para cambiar el cerebro del celular, porque pues, todo lo demás es exactamente lo mismo. Realmente podríamos empezar a entrar a un rediseño de productos que tuvieran un menor impacto al medio ambiente. Entonces, por eso mi planteamiento, sé que en el Senado en este momento no estamos listos para aprobar una iniciativa de economía circular. Qué bueno que mi iniciativa no les gustó, José Ramón, la de plásticos de un solo uso, porque sí soy mucho más audaz y mucho más agresiva, pero justamente como se criticaba que la otra iniciativa era muy pro empresarios, pues yo quise poner la balanza poniendo también los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil y que haya un debate pues mucho más parejo en el Senado donde podamos discutir ambas posturas, porque no es justo que solo se discuta una sola postura. Creo que al final yo suelo ser una mujer bastante técnica, bastante consciente, pero sí estoy convencida que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. O sea, la velocidad a la que vamos no es suficiente. Necesitamos acelerar el ritmo y la industria tiene que ser mucho más solidaria. Y los consumidores quizá tengamos que pagar más dinero. Lo estamos viendo ahorita con el darle seguridad social a los repartidores, a los trabajadores de plataformas digitales. Y la excusa es que va a subir el precio. Pues sí, pero no es justo que un repartidor de una plataforma digital tenga un accidente, se quede con discapacidad y no tenga seguridad social. Entonces, sí, el consumidor va a pagar más por recibir los productos en su casa, pues sí. El consumidor va a pagar un poco más por lo que contamina su producto que utiliza, pues sí, quizás sí. Quizá tengamos que empezar a tomar conciencia de que más que entrar en una competencia de ver quién era más barato en la industria, pues ver quién es el más responsable. Porque finalmente, y no tengo nada contra los plásticos en lo personal, sí me parece que son muy valiosos, van a seguir estando de manera importante en nuestra vida, pero sí necesitamos ser mucho más conscientes de lo que está pasando. Coincido contigo en el tema de las bolsas de papel, pero es una visión, sí, muy reducida. Lo ideal sería no tener que utilizar bolsas de papel tampoco. O sea, podríamos llevar la bolsa de mandado y finalmente hacer que tengamos una bolsa como lo hacemos en el pueblo. En el pueblo no había plástico, llevabas tu canasta, te ponían todos tus productos en la canasta y tenemos que reeducar al consumidor más que ver cómo sustituimos lo que el consumidor hace. Entonces, mi postura es equilibrada. Entiendo el de generar negocios, entiendo a la industria, también me parece que hay ONGs completamente radicales, ¿no? O sea, de que no quisieran que hubiera ningún producto,
tenemos que encontrar ese equilibrio, pero para encontrar ese equilibrio necesitamos hacer un diálogo en el Senado honesto, franco, directo, claro, y sin tapujos y sin guardarnos cartas como en el póker, ¿no? Hablar todos con la verdad y buscar que realmente hagamos una reforma que beneficie a la industria, que beneficia al planeta de manera importante y que eduque a los consumidores. Entonces, voy a insistir con el titular de la comisión, nuestro presidente que estuvo por aquí, de veamos la posibilidad, o no sé, a mí me gustaría poner en la mesa qué opinan de primero sacar la ley de economía circular, porque de ahí creo que se deriva el tema de los plásticos de un solo uso, porque es una visión mucho más amplia y no solo reducirnos al tema de plásticos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por tus comentarios, por traernos a la mesa también la R de recuperar hábitos también en los ciudadanos, en los consumidores, y de darnos este baño de realidad a partir de los múltiples ejemplos que evidencian pues este enorme, la complejidad de este problema y el enorme reto de contar con un diálogo informado, formado, técnico para la toma de decisiones hacia una política nacional y sus diferentes derivaciones. Muchísimas gracias, senadora, por compartir estos planteamientos con todo el panel. Quiero recordarle a los medios de comunicación que sus preguntas las estamos tomando a partir de la zona de preguntas y respuestas y de las redes sociales. Y entonces pasaría la palabra a nuestra jefe de prensa, Mónica Lafón, para que por favor nos compartiera con el panel las diferentes preguntas que nos han hecho llegar, y nuevamente reitero el agradecimiento a cada una de las personas que ha participado en este panel. Adelante, Mónica, por favor. Muchísimas gracias, Angélica. Pues bueno, recibimos muchísimas preguntas, así que queremos agradecer a todos nuestros participantes. Vamos un poco atrasados de tiempo, entonces lo que hemos hecho es una selección de preguntas. La primera me gustaría dirigirla a la secretaria Marina Robles, y la pregunta es: ¿cómo se inspecciona la implementación de las medidas en la Ciudad de México? Le cedo la palabra. Muchas gracias. Nosotros tenemos un equipo operativo, tenemos un área de vigilancia ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente. Esta área de vigilancia ambiental, junto con dos áreas más, la de regulación ambiental y la de cultura ambiental, diseñan una serie de operativos por regiones y van y hacen estas inspecciones. Las inspecciones en las primeras etapas, porque tenemos una estrategia que va, digamos, en la idea de construir una cultura ambiental para una responsabilidad compartida, ¿no?, del manejo de estos productos, establece una serie de etapas en estos acercamientos. Las primeras, que son unas sanciones basadas en apercibimientos, hasta llegar a las sanciones más grandes que tienen que ver incluso con clausuras. El proceso, sabiendo, digamos, mi campo profesional ha sido el de la educación y la comunicación ambiental, sabiendo que los procesos culturales llevan tiempo, digamos, el regreso de inspección es para asegurarnos que los negocios con estos primeros apercibimientos van marchando. Así es como funciona, María. Muy bien, muchísimas gracias. Después tenemos una pregunta para Fairuz Lutfi, perdóname. Y va así: ¿qué mecanismos o metodologías existen para medir que la economía circular está contribuyendo hacia la mejora ambiental? ¿Existen indicadores de circularidad? ¿Y hay forma de medir los efectos de las estrategias de economía circular? Adelante, Fairuz. Muchas gracias, Mónica. En este sentido, sí me gustaría comentar que sí existen ya indicadores para la circularidad. Hay una fundación global, Ellen MacArthur Foundation, que su enfoque principal es en economía circular. Han desarrollado metodologías
Me gustaría explicar un poquito más en el sentido de medir el flujo de los materiales. Como ya comentaba también José Ramón Ardavini, que señalamos en las notas factuales, existe el análisis de ciclo de vida. Ahí lo que esperamos es identificar, tener un alcance de en qué parte de la cadena de producción, esto puede ser muy amplio, podemos realizar un corte desde la producción, desde el uso, la disposición y evaluar cada uno de los materiales en cuanto a las cantidades que requieren para producirse. En esto me refiero a cantidad de agua, todos los recursos, materias primas. En cada una de estas fases podemos nosotros analizar con mayor detalle por cuánto tiempo se puede utilizar el producto, hasta cuándo nos puede ser útil, y también identificar o medir las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, la eficiencia de los procesos, también la variación de los precios, en fin, hay una cantidad de indicadores muy grande. Ese tema no lo abordamos en estas notas factuales, ya que, como indicamos, son descriptivas de algunos temas en general, pero existe ya esta metodología, esta información, y con gusto podemos pues proporcionar más información si hace falta, pero es lo que me gustaría compartir con la audiencia, que sí existen, es en cuanto a los flujos de materiales, y una herramienta es el análisis de ciclo de vida. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es para la secretaria Marina Robles y va así. El esquema mencionado por la secretaria de depósito-reembolso se refiere al esquema que tiene las botellas de vidrio, como las cervezas. ¿Podría ahondar un poco más en este tema, por favor? Listo, muchas gracias. Le paso el micrófono. Gracias, Mónica. Efectivamente, el sistema de depósito-reembolso tiene que ver con esta fórmula que tienen algunas botellas de vidrio ahora y que tuvimos durante muchísimo tiempo en otros productos, en otras épocas, que funcionaba muy bien y que podría permitir, un poco en la lógica que la senadora Xóchitl comentaba también para algunos de los productos, donde el productor se hace responsable a través de este esquema de depósito-reembolso de recuperar con un precio de garantía, de alguna manera, esto que garantice que tú vayas como consumidor a llevar esta botella, este envase, este recipiente, porque te detuvieron un depósito, ¿no? En tanto tú regresaras ese material, ese envase a la tienda donde lo consumiste, y eso asegura que regrese al productor original y que pueda procesarlo de alguna manera. Mónica, yo quisiera insistir en una última cosa que me parece importantísimo de lo que comentaron y que está aquí en la lógica central de la economía circular, porque creo que la oportunidad que tendríamos, como comenta tanto José Ramón como la senadora Xóchitl, para crear un instrumento que le dé al país una oportunidad a conducirse a una mejor condición de sustentabilidad, es la economía circular no plantea solamente el reciclamiento. El reciclamiento es una de las líneas de la economía circular. Creo que reconocer eso es fundamental. Y la segunda es, las prohibiciones no es al material plástico. Las prohibiciones son a los productos de plástico desechables que no son imprescindibles. Muchas gracias, secretaria. Y ahora la siguiente pregunta va dirigida a Andrés Flores y es la siguiente. ¿Cuál es la relación que tienen estas estrategias de economía circular con el cumplimiento de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Adelante. Bueno, aquí se mencionó ya en diferentes ponencias la relación con los temas de clima, es el objetivo 13 y el 14 de vida marina. Creo que son los fundamentales en cuanto a impactos ambientales, pero también habría que mencionar que pues tiene que ver con muchos otros objetivos, el de producción y consumo sostenible, que es el 12, el de ecosistemas terrestres también, se mencionó un poco menos tal vez que el de ecosistemas marinos, pero también obviamente relevante, y de manera indirecta pues también los que tienen que ver con variables sociales. Mucho mencionamos que al regular sobre residuos y sobre economía circular y plásticos, también hay que balancear
las cuestiones sociales. Entonces habría que ver también los temas de crecimiento económico, trabajo, de innovación y ciudades sostenibles, que también tienen que ver, salud y bienestar, e incluso los primeros objetivos, los más importantes de combate a la pobreza. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. La siguiente pregunta está dirigida a José Ramón Ardavín y ¿es factible la economía circular sin la responsabilidad extendida del productor? Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, sostenemos que sí es factible porque lo que estamos proponiendo es una responsabilidad compartida diferenciada, distinguiendo claramente qué le toca en la cadena de valor a cada quien. De hecho, actualmente ya estamos contribuyendo a un esquema de circularidad, lo que mencioné de que se recicla más del 50% del PET, por ejemplo, y de que tenemos las 2 plantas más grandes del mundo, botella a botella, pues está contribuyendo directamente a esa circularidad sin necesidad de tener ya establecida una obligación de responsabilidad extendida. Sí tenemos una obligación de responsabilidad compartida que está vigente y las empresas de motu propio han establecido metas y además ya nos comprometimos voluntariamente ante el Senado en un acuerdo para la nueva economía de los plásticos y en ese sentido sí es factible, de hecho ya lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. La siguiente pregunta, un segundo, que fue realizada de hecho a través de Facebook, va para la secretaria Marisa Ortiz, perdóname, y es la siguiente. ¿Han considerado en Guanajuato el análisis de ciclo de vida para determinar qué material es el que representa el mayor impacto al medio ambiente en esta localidad? Adelante. Como mencioné, se hizo un diagnóstico en 2019 que estaba dirigido a identificar los residuos que se están generando en el estado, todo tipo de residuos y también, evidentemente, los propios componentes de estos residuos para poder sobre eso tener claro el panorama y de ahí actuar en consecuencia. Y como mencionamos, bueno, pues no nos podemos quedar solamente con la propia política pública, sino a partir de ese diagnóstico estamos generando también esta nueva legislación. Y yo quisiera, aprovechando el uso de la palabra, solicitar al Senado, si en esos foros, talleres, pudieran invitarnos también a los gobiernos locales. Estaríamos muy gustosos de participar para ir compartiendo nuestras experiencias de las diferentes regiones del país. Muchísimas gracias, secretaria. Y ahora una última pregunta para la senadora Xóchitl Gálvez, y es la siguiente. Si se pudiera trazar una ruta para que México transite a la reducción de plásticos de un solo uso, ¿en qué fase ubicarían a México y cuáles serían las siguientes fases por las que tiene que transitar el país de manera inmediata? Adelante. Bueno, antes que nada, decirle a la secretaria de Guanajuato que con todo gusto, la verdad es que en general los foros han sido abiertos, pero pues a veces no somos lo suficientemente difusores de los temas, pero le pediré a la secretaria técnica que está aquí, a Yatsiri Pando, que esté muy pendiente, porque seguramente ahora en el dictamen, ya con la propuesta de dictamen, que si logramos tenerlo pronto, porque sigue habiendo muchas, todo indica que vamos a sacar primero plásticos de un solo uso, debido a que pues la economía circular abarca todos los residuos y ha sido tan difícil ponernos de acuerdo en uno, pues en los demás está muy, muy complicado. Pero al final diría que estamos en la etapa inicial porque estamos apenas haciendo una legislación de carácter nacional que lo que pretende es homologar con principios muy básicos para que cada estado pueda hacer sus legislaciones propias de acuerdo a su realidad. No es lo mismo la Ciudad de México que Oaxaca o Chiapas, por ejemplo, donde hay otra cultura o sea, no hay tantos residuos sólidos todavía y estamos a tiempo, por ejemplo, de que se evite que se tengan. Entonces, estamos en una etapa muy naciente, aunque a nivel local sí debo de reconocer iniciativas tan importantes de muchas ciudades, pero son tan diversas, son tan distintas, y al final en esta legislación pues tienen que caber las visiones locales y creo que en esta etapa de dictamen sería muy importante la participación de todos
los gobiernos estatales, como lo estamos haciendo con la ley de movilidad y seguridad vial, que aquí también tengo el gusto de estar con Angélica. Hemos tenido una serie de discusiones para construir los pilares que tiene que tener esta reforma, pero pues yo diría que estamos en etapas iniciales y que ojalá todos tengamos la disposición para pues llegar a un acuerdo. No hay legislación que deje contentos a todos, no hay. Siempre habrá los que quieren más y los que quieren menos, pero ojalá podamos construir esta primera etapa y de ahí perfilarlos a ser un país mucho más sustentable. Por una razón, no es lo mismo un país que no tiene tantas costas, ¿no? Un país que está como Bolivia, por ejemplo, que no tiene acceso al mar, a México, que está lleno de costas, que está por donde quieran. Entonces, muchos de los residuos van a parar a los mares, o sea, pero por nuestra propia geografía nos implica ser mucho más agresivos con este tipo de residuos. O sea, efectivamente, estamos reciclando una buena cantidad, pero millones de toneladas siguen yendo a parar a lugares donde no deberían de parar. Entonces, creo que nuestra propia geografía nos hace ser mucho más audaces. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, y muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas. Si me envían un correo, con mucho gusto podemos ya sea agendar entrevistas con los ponentes y también les contestaremos las preguntas que no se lograron contestar ahora por razones de tiempo. Y ahora le cedo la palabra a Angélica, por favor, para hacer el cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por traer a la mesa estas preguntas. Y por favor, si puedes en el chat poner tus datos de contacto para nuestros amigos de los medios de comunicación, te lo agradezco mucho. Pues bueno, para cerrar este evento voy a pasar la palabra a nuestra directora Adriana Lobo, no sin antes recordarles que pueden descargar y leer el documento en la sección de publicaciones de wrimexico.org o también pueden hacer la descarga de la publicación directamente en el código QR que aparece en pantalla en este momento. Senadores Raúl y Xóchitl, secretarias Marina y Marisa, José Ramón, muchísimas gracias por su participación. Yatsiri Pando, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, también muchísimas gracias por el apoyo para esta sesión. Ha sido muy importante para WRI, cada uno de los participantes y la labor efectuada por los diferentes equipos. Por favor, Adriana, el micrófono es tuyo para hacer el cierre de este evento. Muchas gracias. Bueno, Angélica, solo reiterar realmente el agradecimiento a todos. Muy nutrido y muy importante lo que se está discutiendo. Yo retomaría realmente el comentario de la senadora Xóchitl de la necesidad de acelerar el ritmo. Marina y Marisa, bueno, todos hemos comentado la necesidad de realmente tomar este tema en las manos con premura y buscar avanzar, dado que la pérdida que estamos teniendo en biodiversidad e inclusive en nuestra salud, como comentó Marina, de que tenemos ya microplásticos de manera importante en nuestro cuerpo, pues es significativa. Entonces, frente a esa necesidad de avanzar, la construcción de los espacios de avance dentro de lo político son muy importantes, sin duda con un diálogo honesto y claro. Cuando se habla de sustentabilidad, sin duda es la ambiental, la económica, pero hay que tener mucho cuidado porque muchos de los dilemas pueden llegar a ser inclusive falsos dilemas entre economía y ambiente. Y lo que se busca son los espacios exactamente donde podemos avanzar de manera importante en el ambiental, a veces inclusive creando nuevos espacios económicos. Y creo que la innovación, la posibilidad de avanzar en materiales es algo que hay sin duda participación del sector privado y en donde el avance de la exigencia ambiental, en mi opinión, ha dado lugar a nuevos espacios económicos y también a espacios creativos, ¿no? Inclusive dentro de nuestros sistemas en que también las personas que trabajan en la recolección tienen un espacio. Entonces, cuando pensamos amplio, pensamos juntos y el diálogo es honesto y claro, creo que hay muchas posibilidades de avanzar. Desde nosotros, una cuenta con más información, con el compromiso de seguir generando información científica
correcta, siempre va a faltar más, siempre va a haber espacio para incluir más análisis, pero viene una segunda etapa del proyecto en que seguramente vamos a seguir tanto en el diálogo como en la posibilidad de traer mucha más información y análisis a la mesa. Entonces, siendo eso un diálogo que sigue, esperamos estar activos, esperamos que podamos avanzar pronto con una propuesta que logre tener el grado de ambición que necesitamos para proteger nuestros mares, nuestras costas, nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes de vida en México. Muchas gracias a todos y seguiremos conversando sobre eso. Muy amables, espero que haya sido útil. Muchas gracias a todos y todas. Damos por cerrado este evento y reiteramos el compromiso de WRI México con fortalecer y aportar a este debate tan valioso para nuestro país. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. A todas. Un gusto.